Hola, bienvenidos a Fernando Casanova TV. Hoy, a tono con el tema de la misericordia, según el Papa Francisco nos ha dictado, les expongo algunas cosas para aprovechar mejor el sacramento de la misericordia. Por supuesto, estamos hablando del sacramento de la reconciliación o de la penitencia, como lo llaman también. Quédense conmigo, por favor, que en pocos minutos usted se va a convencer de la importancia de este sacramento. Oiga, y hasta ganas, le aseguro, hasta ganas le van a dar de confesarse. Ya verá. Y ahora, señoras y señores, el sacramento de la misericordia. Primero, antes que nada, vamos a hablar de los sacramentos en general, para introducir la cuestión. Ustedes saben que los sacramentos son medios de gracia establecidos por el Señor Jesucristo. A través de estos medios de gracia, el Señor nos imparte su vida. Los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible. Y el efecto de esa gracia es real, no simbólico. Se usan símbolos, ritos, formas, materia, todo eso. Pero el efecto que ocurre en el alma nuestra, ¿eh?, es real. Ocurre lo que se significa con ese sacramento. El sacramento de la reconciliación o de la penitencia es uno de esos 7 sacramentos establecidos por el Señor. Así el Señor lo quiso, así el Señor lo dispuso. En Proverbios 28:13 dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Antes inclusive de haber sido instituido este sacramento por el Señor, ya vemos los beneficios extraordinarios a nivel psicológico, si quieren, pero que sirvió para la conversión, para esa conversión, como preparación del reino de los cielos que venía, según anunciaba San Juan el Bautista en Mateo 3:6. Ahí dice que iban a ser bautizados por Juan el Bautista confesando sus pecados. En Santiago 5:18, el mandato del obispo de Jerusalén, Santiago, es elocuente. Dice él ahí: confesaos vuestros pecados. Mira la costumbre de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 19, versículo 18. Ahí dice que los que habían creído, fíjate bien, para aquellos de ustedes que piensan que esto es cuestión solamente de creer. Repito, Hechos 19, 18 dice que los que habían creído, después de haber creído, venían a confesar sus pecados. ¿Y qué me dicen ustedes del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23? Palabras con las que creemos se instituye el sacramento de la confesión. ¿Qué dice ahí? El Señor sopla sobre sus ministros, sobre los que había ordenado el Jueves Santo. Sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdone los pecados les serán perdonados, y a quienes les retengan los pecados les serán retenidos. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Y a quién el Señor le dio esa atribución, ese poder, esa facultad? A 11, perdonen que lo diga así, a 11 sinvergüenzas. En el sentido de que no eran tipos perfectos, castos y puros. Estaban todavía atravesando este valle de lágrimas. Eran 11, pero yo te aseguro también que si Judas no se hubiese ahorcado, a él también le habrían dado ese poder. Eso lo digo para aquellos de ustedes, y le estoy hablando a los católicos, los hermanos evangélicos y protestantes que me están haciendo el favor de verme y de escucharme, que para mí es un honor. La cosa no es con ustedes no se sientan aludidos. El Señor les juzgará por lo que el Señor mismo les haya permitido conocer y saber. Pero hay un principio del Evangelio que dice que a quien mucho se le dio, mucho se le va a exigir. Y si tú eres católico, a ti y a mí se nos ha dado todo. A ti y a mí se nos ha dado ser parte del cuerpo de Cristo, que subsiste de manera especialísima en esta Santa Iglesia Católica. Tú y yo vamos a tener que responder. Así que no me vengas con el cuento de que no te confiesas
con un ministro acreditado por Jesucristo, que por virtud del sacramento del orden tiene ese poder, que te había dicho en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23. O sea, entonces, claro, ahí está el ministro establecido por el Señor, pero tú no quieres porque no te parece. O sea, como no te parece, hay que cambiar y variar lo que hizo el Señor para complacerte a ti. Así que, pero mira, vamos a hacer esto de manera más constructiva y positiva, porque yo quiero ayudarte. O sea, aquellos hermanos míos laicos en la iglesia que hasta ahora hayan tenido reticencia por este sacramento, pues yo quiero motivarte, porque mira, quiero presentarte el sacramento de la reconciliación como el sacramento de la misericordia, como lo que es el sacramento de la misericordia de Dios. El tribunal de Cristo, el único tribunal en el cual los culpables salimos absueltos. Pues yo también soy culpable, yo también soy pecador. ¿O acaso soy yo aquí el único pecador? No te hagas, tú también te las traes. Si estamos todos en el mismo bote. Sí, señoras y señores. Entonces, para ti y para mí, pobres pecadores, se nos ha dispensado esta gracia maravillosa de la remisión de los pecados, pero mucho más allá. Así es como yo te quiero motivar en este video. Porque claro, tú bien sabes que la atribución especial de este sacramento es la remisión de los pecados o el perdón de los pecados. Pero hasta ahí, hasta ahora nos hemos quedado. Pero hay mucho más. Hay mucho más. Por eso es que yo te quiero enfatizar en lo que queda de este video a este sacramento hermoso, el sacramento de la misericordia, como un medio certero para adelantar la perfección. Y que veas también que es un medio principalísimo de apreciar y aprovechar la misericordia de Dios. O sea, métete esto en la cabeza, aunque sea esto lo que se te quede, para que te motive. O sea, para que veas, como te decía, el único tribunal en el cual tú eres culpable y de hecho te tienes que declarar culpable y sales absuelto. Mira qué maravilla. Y tienes que meterte en la cabeza, es lo que quiero que aprendas, que este sacramento es un medio fidedigno, para lograr la perfección cristiana, la cual todos nosotros estamos llamados. ¿Qué dice el Señor? Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y también es un medio principalísimo para aprovechar la misericordia de Dios. Esto es así por 3 razones. Mira, te lo voy a estar demostrando todo el tiempo. ¿Por qué razones el sacramento de la misericordia de Dios es un medio principalísimo para alcanzar la perfección y para apreciar la misericordia de Dios y aprovecharla también? 3 razones. Primera razón, se aumenta el espíritu de fe. Esto es lo primero que ocurre, se aumenta el espíritu de fe. ¿Por qué? Porque tienes que creer. Tú tienes que creer en aquello a lo cual tú te estás acercando. Número 2, se maximiza la confianza de Dios y sus medios. Tú confías, tú te abandonas, tú te relajas frente a la presencia misericordiosa de Dios nuestro Señor. Y tercero, este sacramento hace, y por eso es que te perfecciona, y por eso es que tú puedes apreciar la misericordia de Dios. Dije número 3, se hace más intenso el amor de Dios. Tú sientes una mayor intensidad del amor de Dios. Está más cerca de ti, te acoge, te da cariño, te restituye. Regresas a la casa del Padre, te perdonan, te restituyen, te hacen una fiesta. ¡Qué maravilloso! Pero hay más. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo y qué podemos hacer para aprovechar este sacramento que nos siga aumentando los beneficios santificadores de este sacramento establecido por el Señor? O sea, síganme por favor, ¿qué podemos hacer para aprovechar esto? La respuesta es mediante las debidas disposiciones. Si tú tienes las debidas disposiciones, pues entonces tú vas a poder aprovechar los beneficios santificadores de este sacramento. ¿Y cuáles son esas disposiciones? Son 5. Primero, mire, examine su conciencia. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mejor? Consiga una buena guía. Sigue, por ejemplo, exámenes de conciencia aquí disponibles siguiendo, por ejemplo, los 10 mandamientos.
principios del Evangelio. Hay muchas formas de hacerlo. Examine su conciencia. Ahora, pero examínelo bien, ¿ok? Con mucha confianza, con la mayor profundidad y amplitud que se pueda, porque es importante que como parte de este examen, usted descubra el caldo de cultivo que generó que se desarrollara ese defecto de carácter o que dio margen para que esa tentación se hiciera más intensa o que dio margen para que efectivamente usted cayera. Entonces, esto es importante, examine su conciencia y el contexto en el cual se generó, se creó, se dio esa falta que usted cometió. Segunda disposición, arrepiéntase. Arrepiéntase de lo malo que hizo. Y no estoy hablando solamente de una cuestión de la emoción. Claro, eso es bueno, hay que meterle deseo a las cosas espirituales, seguro que sí. Pero puede ser un arrepentimiento basado en el juicio, basado en la apreciación, basado en el examen que usted hace sabiendo a conciencia, aunque no haya una alteración de las emociones, pero usted sabe a conciencia porque sabe de que le falló al Señor. Entonces usted se arrepiente. Ese es el dolor. Cuando decimos, caramba, metí la pata, lo hice mal, qué mal lo hice. Ay, Señor, ¿qué es esto? Dios mío, volví a caer. Esa actitud es el arrepentimiento. Número 3, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar en el dolor? No, señor, no. Usted haga un acto de contrición. ¿Qué significa esto? Pues pídale perdón al Señor. Número 4. Haga un propósito firme de no volver a caer. Esto es importante. De hecho, esto da firmeza. ¿Okay? Da firmeza a la gracia que crece en uno y que eventualmente hace más fuerte a uno para dejar de pecar. Fíjese lo importante que es esto. Disposición número 4. Haga un propósito firme. Voy a poner los medios, voy a hacer lo que pueda para no volver a caer. ¿Sí? Disposición número 5. Confiésese de boca. Vaya ya al confesionario, al tribunal de Cristo propiamente dicho. Entonces usted se entrevista con un emisario del reino de los cielos, que es el señor presbítero, el señor sacerdote católico debidamente acreditado, y usted expone sus faltas, se confiesa delante del Señor, utilizando ese vínculo establecido por el mismo Señor. Muy bien, ahora vamos a ver cómo debe ser esa confesión de boca de la cual estamos hablando aquí. Y que ya ustedes saben que se trata de celebrar el sacramento de la misericordia, propiamente dicho, frente a este sacerdote acreditado. Pues porque es cierto, porque solo Dios puede perdonar pecado. Pues seguro que sí. Y Dios es el que te perdona. Si estuviésemos pendientes a la fórmula absolutoria, nos diéramos cuenta de esto. ¿Cómo dice la forma absolutoria? Dios Todopoderoso que reconcilió consigo al mundo. Dios Todopoderoso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y entonces yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te perdonó, yo te absuelvo. Miren qué maravilla. Pues bien, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, perdonen, tengo que hacer referencia a Santo Tomás de Aquino, no solamente porque soy católico y teólogo católico también, sino también porque es una autoridad a la que tenemos que recurrir cuando tratamos de cosas dogmáticas, de fe espirituales. Así que Santo Tomás de Aquino habla de cinco actitudes que debemos tener cuando confesamos nuestros pecados. La primera de esas actitudes es que debe ser profundamente humilde. ¿Okay? Humilde. No presuntuoso, por eso no nos excusamos. No venimos con historias
con historias que no vienen al caso, para alargar la cosa, para distraer la atención del confesor. No, señor, profundamente humilde. Segunda actitud, íntegra. Todos mis pecados, ¿ya? Pecados graves por delante, comenzando por el peor, pecados veniales también, ¿ya? Y de forma breve las circunstancias que generaron ese pecado. Tienes que ser directo, ¿ok? Estas cosas se pasan directa, franco, al grano, ¿okay? Si estamos dolidos seguramente, pero hay que hacerlo. Actitud número 3, precisamente la que decía, dolorosa. Esa confesión tiene que ser dolorosa. O sea, ¿por qué? Porque estoy dolido, porque estoy arrepentido, porque le fallé al Dios santo y bueno que me ama y que se dio por mí. Y yo no correspondí a ese amor, porque como dice San Juan de la Cruz, amor solo con amor se paga. ¿Okay? ¿Cuál sería la cuarta actitud según Santo Tomás de Aquino? Frecuente, la confesión tiene que ser frecuente. Tienes que confesarte frecuentemente, cada vez que sea necesario y frecuentemente. Claro, sin pecar del espíritu de rutina, ¿no? Ni de frialdad. Esto tiene que ser algo fervoroso, pero frecuente. ¿Okay? Y eso tiene su razón de ser. En la medida en que tú te confieses frecuentemente, tú te haces más sensible. Y la actitud número 5 es que debe haber, por supuesto, satisfacción sacramental, que es la penitencia que tú y yo tenemos que cumplir, que nos asigna el señor sacerdote. ¿Por qué? Porque ciertamente la culpa pues se borra. Dios me perdona los pecados, pero queda la pena temporal por los pecados cometidos. Si tu contrición es perfecta, si tu arrepentimiento es sincero, fervoroso, si tu intención es recta, es pura, óyeme, se te borra la culpa y la pena también. Pero si bajamos el grado de ese fervor, de esa intensidad, de ese arrepentimiento, de esa pureza, de esa intención recta, entonces va quedando margen de pena temporal que tenemos que satisfacer. Y eso es lo que hacemos entonces cuando hacemos la penitencia. Todo esto tiene su razón de ser. Y además de esto tiene un beneficio psicológico increíble. Y es que te hace consciente de la gravedad de las faltas cometidas y por el hecho de que le estás faltando a quien te ama y quien se dio por ti. Entonces todas estas cosas te hacen consciente. Es un gran beneficio psicológico y por supuesto espiritual. Ok, ahora vamos a mi parte preferida. Y he aquí por qué usted se va a entusiasmar con esto que estamos diciendo. Hey, aquí, listen to me. Escuche y anote 4 beneficios y ventajas de este sacramento de la misericordia. En estas sociedades nuestras somos muy utilitaristas, ¿verdad que sí? Pues vamos entonces a ver cómo nos beneficia todo esto. Y va a comprobar ahora lo que le voy a decir. De la razón por la que el diablito y el mundo no quiere que usted se confiese. O sea, cuando yo le hable de estos beneficios, usted va a corroborar la razón por la que el mundo y el diablito no quieren que usted se confiese. Ya verá. Bueno, vamos con estas ventajas. La primera de las ventajas es que tenemos certeza de que la sangre de Cristo se derrama sobre nuestra alma. ¿Por qué? Porque es un sacramento establecido por el Señor. Entonces, de forma inequívoca, yo sé, porque lo dijo el Señor, quien es la verdad y quien no puede mentir, que Él nos dispensa su gracia santificante, nos salva, nos reconcilia con Él. Por eso yo tengo una certeza, no lo dudo, yo sé que la sangre de Cristo se derrama sobre mi alma. Segundo beneficio. Se aumenta en nosotros la gracia ex opere operato. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacramento opera esa gracia que me salva por sí mismo. Por eso, una vez más, yo tengo certeza de que además de la sangre, esa sangre de Cristo me imparte esa gracia que me hace estar en amistad con Él. Ahora vamos al tercer beneficio. El tercer beneficio es: el alma se siente llena de paz, de consuelo,
y de alegría. Tercer beneficio. Cuando yo voy a confesarme, pues claro, me pesa un poco. Pero lo hago frecuentemente por todo lo que he dicho, pero también porque ir y someterme al tribunal de Cristo, ir y someterme a la misericordia de Dios en este sacramento, me hace sentir consolado, en paz y con una gran alegría. Cuarto beneficio. Se recibe mayor entendimiento de los caminos de Dios. Es increíble. O sea, el don, ese don, gran don del Espíritu Santo, que es el don de entendimiento, se fortalece. Surge esa facultad en mí, haciéndome consciente. Mira lo que hace este sacramento. Activa ese don de entendimiento para hacerme consciente de los caminos de Dios. Por ejemplo, Dios me dio su misericordia. ¿Qué me dice el sacramento? Yo tengo que ser misericordioso con otros. Dios me perdonó a mí, yo tengo que perdonar a otros. Te doy otro ejemplo. Este sacramento me da un entendimiento de la gravedad del pecado, del horror del pecado grave y de la malicia y la inconveniencia del pecado venial, etcétera, y otras cosas más. Y por fin, beneficio número 5 del sacramento de la reconciliación. Beneficio número 5. Escucha bien. Se nos aumentan mucho las fuerzas del alma, con más energía, para vencer la tentación, dejar de pecar, cumplir con nuestros deberes como creyentes de Jesucristo, etc. Esta es la razón, entiendo yo, principalísima por la que el diablo y el mundo no quieren que tú te confieses. Porque se fortalece tu alma, se aumentan tus facultades, tú te haces más fuerte y resistente para vencer la tentación y eventualmente dejar de pecar. En la medida en que usted se confiesa con las debidas disposiciones, usted peca menos. ¿No me cree? Trátelo, para que usted vea lo que le estoy diciendo. Por eso, todos los miembros del catálogo de los santos fueron personas que se confesaban frecuentemente. Porque son gente lista, no eran bobitos como los católicos que no se confiesan. Era gente lista. Sabían que recibían esa atribución, ese poder, esa facultad, esa resistencia para vencer la tentación, para dejar de pecar. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, qué maravilloso es el sacramento de la misericordia divina. Este tema es tan importante y determinante en su vida de comunión con Dios que merece muy bien que usted vuelva a ver este video. Que usted investigue, lea, se inspire leyendo y viendo cosas que le motiven a aprovechar este sacramento establecido por el Señor para impartir su misericordia. Lo dejo entonces con algunas preguntas. 2 sencillitas. ¿Cuánto hace que no se confiesa? Número 2. ¿Por qué aún no lo ha hecho? No tenga miedo, señor, señora, joven, no tenga miedo. Lo hemos dicho. Es el único tribunal en el que los culpables salen absueltos. Te declaras culpable y te declaran inocente. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Por misericordia. Esto es de gratis. Misericordia. El corazón de Dios se identifica con tus miserias. Dios sale de sí mismo a través del sacramento de la reconciliación y te restituye, te perdona, te salva, te extiende una nueva oportunidad. Si me permiten, déjenme decir algo a los señores sacerdotes. A ver cómo hago esto.
Ustedes, laicos y seglares, apaguen el video. Sí, estoy hablando en serio. Quiero hablar ahora a los sacerdotes. Es un asunto entre ellos y yo. Ustedes, hermanos y hermanas mías, por favor, apaguen el video, salgan de YouTube, desconecten la computadora. Pero yo quiero hablar con los sacerdotes ahora. ¿Estamos solos, señores sacerdotes? Por favor, escuchen a este servidor de ustedes. Estimados padres, señores sacerdotes, presbíteros, hagan lo que exige su trabajo. Actúen de acuerdo a su vocación. Hagan bien este sacramento según ustedes saben que se tiene que hacer. Sean honestos con ustedes mismos. Sean hombres de Dios, amantes de la iglesia, celosos por las almas. Miren, tomen conciencia. Ustedes no se van a ir al cielo o al infierno solos. Ustedes van a arrastrar a un montón de gente con ustedes. Actúen como Cristo y hagan caso de lo que les ha dictado el Papa. Me perdonan, somos laicos. Y hay laicos que conocemos las leyes de la iglesia. Una de ellas dice que nosotros los seglares tenemos derecho, nosotros tenemos el derecho a recibir la atención pastoral necesaria. Tenemos ese derecho. Y ustedes tienen el deber de hacer las cosas litúrgicas como Dios manda, como lo establece la iglesia. Ayúdenos, por favor. Los necesitamos a ustedes. Ustedes tienen el poder para reconciliarnos con el Señor, ¿eh? Y renovar y aumentar la gracia santificante. Esa gracia que es dispensable para no solamente estar en amistad con Dios, sino también para lograr la santidad, para el desarrollo de las virtudes teologales, ¿eh? Y las virtudes morales, ¿eh? Para que afloren los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo, para santificar el orden temporal, porque los laicos nos movemos en el mundo. Señores sacerdotes, ahí les envío a un montón de gente para que se confiese con ustedes. Les advierto en el nombre del Señor, con cariño y con respeto. ¿Estamos claros? Con cariño y respeto les advierto en el nombre del Señor. Hagan su trabajo y háganlo bien. Y a ustedes los seglares que hicieron trampa quedándose para ver lo que le iba a decir a los sacerdotes, vamos a rezar por ellos. La mayoría, la gran, enorme mayoría de los cuales son hombres muy buenos, que simplemente necesitan que les llamemos la atención a veces así, con cariño, con respeto. Porque son gente buena, son hombres bien intencionados, son hombres camino a la santidad como nosotros. Vamos a rezar por nuestros sacerdotes. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Estén pendientes. Shalom.